Gracias, gracias a todos. Gracias a todos por estar aquí hoy. Para mí es muy importante, tanto los que estáis aquí en presencia física como los que estáis en presencia online. Como autor, pasa algo para mí que es muy importante el día de la presentación, de la primera presentación del libro, y es que realmente cuando estáis vosotros aquí poniendo atención a lo que voy a contar y a lo que os voy a mostrar, estáis ayudando a crear un egregor que lo que hace es subir al Internet espiritual toda esta información que también vamos a subir al Internet, a la red, ¿no? Y para mí es muy importante que la gente pues lo estéis viendo, lo estéis disfrutando, lo estéis escuchando, aquí, allí y en todas partes del mundo, todavía mejor, porque ahí se difunde mucho más. Y bueno, yo os quiero agradecer pues el detalle de estar aquí conmigo y de compartir este momento, ¿no? Porque os decía, para un autor es muy básico poder hacer eso. Bueno, ¿cómo empezó todo, en cierta manera, ¿no? Eh, Tengo que ir un poco para atrás para después seguir hacia adelante. Es decir, en primer lugar, claro, yo me formé en Flores de Bach con Ricardo Orozco en 2002. Y en 2002, ¿qué pasaba? Que en 2002 yo no sabía nada de flores y quizá la primera pregunta que le hice a Ricardo Orozco en su curso fue: ¿cómo hizo el doctor Bach para saber cada esencia por qué pertenecía a esa planta o por qué escogía una planta en concreto para poder elaborar una esencia o cómo sabía para qué serviría cada planta, ¿no? Y Ricardo me dijo que no lo sabía, que de hecho no lo sabía nadie. Y después con el tiempo yo he ido indagando y la realidad es que no se sabe muy bien cómo hizo el doctor Bach para saber que Chicory servía para el desapego o que Mimulus servía para los miedos o no estaba claro, ¿no? Y claro, yo me había formado como botánico y por tanto yo pensaba que tenía que haber una respuesta que fuera no solamente intuitiva, es decir, mucha gente piensa que el doctor Bach era muy intuitivo y sabía todo, pero yo pensaba que tenía que haber algo más. Y ahí preguntando y leyendo, pues pasamos al siguiente momento, que es en el momento en que encuentro un pequeño texto de Nora Wicks, que es la amiga y biógrafa del doctor Edward Bach, que dice que lo que hacía el doctor Bach en ese momento era pasar todo el día paseando. Es decir, el doctor Bach, hay una anécdota, si la conocéis, que dice que cuando se dejó la ciudad de Londres y se fue al campo, llevó dos maletas, ¿no? Y en las maletas en una llevaba ropa y en la otra pensaba que llevaba matraces y pipetas y todo el aparato de laboratorio. Y cuando llegó al pueblo, en Gales, donde abrió la maleta, vio que había dejado todo de zapatos viejos que los pensaba tirar o dar a la beneficencia de Londres, ¿no? Y entonces, bueno, y ahí siempre se dice, no fue casualidad, sino que fue causalidad que el doctor Bach tuviera tantos zapatos porque se pasó esos 6 primeros años realmente caminando buscando plantas, ¿no? Y entonces Nora Wicks dice que él se pasaba horas delante de una planta intentando ver para qué serviría y se sentaba delante de una planta y se pasaba horas mirando una sola flor e intentaba entender todo, ¿no? Pero claro, eso lo dice Nora Wicks. Nora Wicks lo dice, pero no dice Bach en ningún momento, ni en ninguno de sus escritos, que realmente él hiciera eso. Ni tampoco nos da pistas. Seguramente a él no le interesaban esas pistas. Él quería que todo quedara muy claro, muy acotado y que la gente de forma sencilla supiera cómo utilizar las esencias que él les decía, ¿no? Entonces, pues eso fue así un poquito, ¿no? Espera que admito, así, un par de personas. Y aquí, claro, eso es lo que a mí me hizo pensar, ¿no? Que tenía que encontrar la manera. Es decir, el doctor Weiss no nos dijo nada, pero para mí, como botánico, tenía que encontrar si había alguna razón o alguna relación entre la forma de las plantas y su forma de crecer y de ser y la función de las esencias que elaborábamos de ellas, ¿no? Y así fue cuando, pues, en un día de primavera de hace bastantes años, pues yo en casa tenía esta orquídea en mi habitación, como muchas otras orquídeas, y esta orquídea, esta especie de orquídea, en concreto, segregaba un néctar que en esa noche, pues yo no sé por qué, cosas que pasan, no sé si os pasa a vosotros eso, ¿no? Pero que ese néctar que goteaba, tomé el néctar con el dedo, me lo puse aquí y lancé esa pregunta que me hacía cada día desde que había empezado a estudiar flores de Bach: ¿cómo saber para qué serviría una esencia, ¿no? ¿Cómo saberlo? Voy admitiendo, disculpad si... Espera un momentito.
Y entonces, claro, fue interesante porque hacia las 3 de la madrugada, pues se me fue el sueño y cuando me desperté empecé a pensar en las formas de las plantas, en sus raíces, en sus tallos, en sus diferentes estructuras, y pensé que esas estructuras no eran al azar, no eran azar, ¿no? Y por tanto, si para mí no eran azar, tenía que haber una relación entre ellas, ¿no? Y empezó a llegar como una información de que las raíces estaban escondidas tenía que ver con cosas que escondemos nosotros. El tallo, en cambio, estaba muy bien manifestado encima del suelo, buscando siempre la luz. Las hojas buscaban la luz en diferentes planos. Y todo ese proceso se fue fraguando en un escrito que hice entre las 3 y las 4 de la madrugada y que después me permitió intentar buscar, entender si todo eso que había recibido o había razonado de alguna manera podía tener visos de verdad, ¿no? Y, y todo eso se concretó 4 años después, porque eso fue desde el 2004 en el que yo recibí un poco de esta información. Yo ya el 2003 había empezado comprando un huerto para plantar tomates ecológicos. Y bueno, y eso es lo que siempre digo, ¿no? Es que realmente el jardín, el primero de los jardines, era para plantar tomates, pero cuando yo empecé a darme cuenta de que había una relación entre las formas de las plantas y sus funciones terapéuticas, los tomates pasaron a segundo plano o a tercer plano, no sé cuánto pasaron, ¿no? Pero, y entonces empecé a cultivar las plantas, a encontrar todas las semillas de todas las flores de Bach. Había muchas que ya estaban en el jardín de forma natural, la vidalba, la clematis y muchas otras, ¿no? Y el vine, y el chicory, y el grimony. Y todas esas plantas de Bach que estaban allí, pues yo las fui observando, pero cultivé todas las que pude, traje de Inglaterra también todas las que pude, y hasta cultivarlas todas, tenerlas todas. Y después de 4 años de hacer ensayos y de ver si había esta relación entre lo que nosotros podemos ver en una planta, las estructuras físicas, su ecología, los colores de sus pétalos, el número de pétalos y todo eso, cuando me di cuenta que eso podía ser así, pues empecé a escribir. Y estuve escribiendo desde el 2004 hasta el 2008, en el que se publicó el Cuaderno Botánico, que ahora también está traducido al italiano. Y ahí es cuando empecé a darme cuenta de que había realmente algo importante, porque en esos 4 años te dabas cuenta de que cuando tú estudiabas una planta, como yo conocía muy bien sus funciones porque era terapeuta especializado en flores de Bach, cuando yo empecé a ver que las plantas ya nos hablaban, es decir, a una persona impaciente le daba impatiens. Impatiens es una planta que crece muy rápido, que además tira las semillas de forma automática cuando casi no están maduras y las propulsa a 6 metros de distancia. Es decir, hay toda una serie de características de la planta que se pueden ver muy bien y que corresponden perfectamente a la personalidad con la que trabajamos, ¿no? Que también se llama impatiens, ¿no? Y al ver eso, digo, bueno, bueno, son 38 las flores de Bach. Pero a mí en botánica me enseñaron que había 400.000 especies de plantas superiores, sin contar algas, sin contar hongos, sin contar nada de eso, solamente plantas de flor. 400.000 especies, Bach encontró 38. Y entonces yo pensé, seguramente Bach no encontró las únicas 38 que existen en todo el mundo. Porque además, curiosamente, él también encontró algunas que no eran autóctonas inglesas. Tenemos a Impatiens, que era del Himalaya, tenemos a Cerato, que era de China, tenemos a Mimus, que era norteamericana. Con lo cual eso me hizo pensar que yo tenía que seguir indagando. El doctor Bach no pudo seguir porque vivió 50 años, murió a los 50, después de un año de haber terminado su última flor. Por lo tanto, no podía seguir investigando. Y digo, pues seguramente tenemos que encontrar más plantas, ¿no? Y el hecho de haber encontrado las flores de Bach y ver que te das cuenta de que sirven para lo que pensamos, fue lo que me hizo pensar que podíamos seguir buscando plantas siguiendo este criterio, el criterio que llamamos signatura vegetal, que es el estudio de las formas de las plantas, de todo, formas, colores, ecología, muchísimas cosas más, para deducir las funciones. Y entonces empecé a elaborar esencias que no eran de Bach, siguiendo este criterio. Por tanto, me fijaba en la planta, miraba sus colores, miraba su estructura y de ahí yo deducía algo. Me apuntaba lo que había deducido y lo que hacía después era elaborar la esencia.
Una vez elaborada la esencia, la daba a tomar a conejillos de Indias, básicamente gente cercana de mí, y otros terapeutas que tenían también muchas ganas, como Esther, que tenían muchas ganas de colaborar, y que lo que hacían era ir comprobando para qué servían dichas esencias. Lo más interesante era que se iba correspondiendo lo que yo estaba prefigurando al inicio, solamente con el estudio de la forma y la estructura de la planta, con lo que después veíamos en la terapéutica real. Claro, para mí fue muy interesante que eso fuera de esta manera, ¿no? Porque entonces te das cuenta de que hay una estructura, una forma de trabajar en el universo que nosotros podemos verla, ¿eh? Y que eso no es nuevo, no es nuevo. Y de ahí sale el libro que os presento hoy. Este libro que os presento hoy eh, empieza, podríamos decirlo, cuando termina el cuaderno botánico. En el momento actual, ahora mismo, en el jardín tenemos 180 especies de plantas que no son de Bach, que están elaboradas y que se comercializan porque ya están probadas, que siguen los criterios de asignatura, que quiere decir los criterios de la forma para deducir la función. Lo que hacemos también después, utilizamos también nuestra intuición para afinar y evidentemente utilizamos la práctica de la gente que las toma. Y cuando todo eso se junta, podemos encontrar que realmente esas esencias sirven para lo que estábamos pensando, ¿no? Y para mí eso es muy importante porque se establece un nuevo lenguaje, ¿sí? Y este lenguaje, perdón, es como un nuevo idioma. Y claro, para mí es muy importante entender que la naturaleza está siempre dándonos un idioma distinto al que teníamos. Es un nuevo lenguaje que de hecho se utilizaba desde la antigüedad, desde la antigüedad. Y si me permitís, leeré un pedacito del libro para que ilustre esto que os estoy comentando. Lo tenéis aquí escrito, pero igualmente os lo leo por si no lo veis bien. ¿Cómo podemos traducir un idioma que no hemos escuchado nunca? ¿Un lenguaje lleno de símbolos tan distintos a los nuestros? La asignatura podría parecerse más a un lenguaje jeroglífico, en el que cada símbolo trazado se representa a sí mismo o a una idea afín, como el lenguaje del antiguo Egipto. Quizás también en su significación, ya que jeroglífico vendría a traducirse como las palabras de Dios. Leer el lenguaje de las plantas representa en su forma de ser, que representa en su forma de ser y de crecer, bien podría traducirse como las palabras con las que Dios ha dotado a la naturaleza. Así, mediante el uso de la analogía, estaríamos traduciendo los dones de lo divino insertos en cada especie existente de la naturaleza. Esa hoja con espinas, esa bella flor que exhala su perfume, esas glándulas pegajosas o los pelos suaves del tallo son formas que van más allá de las formas y que, al dotarlas de significado, nos hablan en un lenguaje que podemos llegar a traducir. Ese lenguaje planta nos habla de los símbolos que alberga el ser verde, de los dones antaño ocultos que se hacen visibles al profano y que antiguamente solo leían los sacerdotes iniciados. Se abre un lenguaje sagrado que es al mismo tiempo idioma y remedio, la clave que abre una puerta nueva a la sanación. Cruzamos ese umbral, deseas acompañarme, y eso es lo que con este libro intento hacer. Es decir, que cada uno de nosotros pueda, de alguna manera, eh, escoger una planta que le guste mucho. A todos seguro se os ocurre enseguida una, ¿no? Una planta que os ha gustado siempre, un árbol, una mimosa, una hiedra, un rosal, el que sea. A cada cual, cualquiera. Una de un jardín o una de plena naturaleza. Una de este continente o una de América o de Asia. La que sea, pero que os ha gustado siempre mucho. Y con este libro, poder llegar ahí, viendo un poquito todas las partes que yo voy recomendando cómo hacerlo, poder llegar a ver que esa planta que te gusta tanto simboliza una forma de ser de la naturaleza que puede ser un remedio. Y además, entonces podéis decir, mira, pues esa planta ya la ha elaborado algún elaborador de algún lugar del mundo, ya existe. O bien, a mí me gustaría mucho probarla. Como veo que no está en ninguna, esta esencia no está en ningún sitio, voy a elaborarla yo y me la voy a tomar, a ver qué pasa. Y estaríamos haciendo un trabajo que es como de alquimistas, porque además el doctor Weiss dejó la forma de elaborar tan fácil que lo puede hacer cualquiera. Es decir, precisamente él decía, nada de homeopatía, nada de diluciones, nada de remedios complicados,
vamos a lo básico para que cada persona pueda hacer su remedio floral. Y eso se puede hacer no solamente con las flores de Bach, sino con cualquier flor que nosotros queramos representar, ¿no? Este libro es un intento de que podáis ir a la naturaleza y decidir, pues, decidir acercaros a una planta que siempre os ha gustado y deducir para qué va a servir su esencia. Y como eso ya no es solamente una teoría mía o un anhelo mío, sino que es que después de estar elaborando durante muchos años muchas esencias y comprobándolo, veo que con esta forma de ser, de abordarlo, podemos deducir para qué servirán esas esencias. Ya no es una cosa solamente teórica. Hay una experiencia amplia que nos dice que esta forma de pensar y de ver las plantas nos da una forma de entenderlas, ¿no? Y eso no es algo tan nuevo. De hecho, los antiguos lo hemos hecho siempre. O sea, la gente desde la antigüedad empezó. Sabemos hoy en día, porque los arqueólogos no paran de estudiar y de investigar, que hay algunos yacimientos de hace 77.000 años en los que se ha encontrado en las cuevas diferentes capas de una planta que después de analizarla se han dado cuenta que era una planta antiparásita, que lo que hacía era que cuando la gente se acostaba en esa cueva, se ponía a dormir allí, las pulgas, las garrapatas y mosquitos y todo se iba. O sea que dormían muy bien. Pero además se ha empezado a encontrar que eso empezó hace 77.000 años, pero hasta hace 38.000 años todavía estaban usando esa misma planta. Se han encontrado capas y capas y capas y capas y capas. Con lo cual la gente ya sabía que estaba, lo que estaba usando, ¿no? ¿Cómo lo hacían? Pues básicamente primero lo hacían por la observación de la naturaleza. Aquí he puesto un perro porque yo me acuerdo de hace muchos años, cuando yo era mucho más joven, que iba a pasear siempre por donde vivo ahora, en Castellfollit del Boix, y siempre me seguía el perro del vecino. Y un día ese perro tenía tos de gos, que digo, tos perruna, nunca había nada más bien dicho, ¿no? Estaba tosiendo el perro sin parar. Y yo me senté en un lugar con una roca donde siempre me sentaba a meditar y el perro se acercó allí y en lugar de sentarse a mi lado, empezó a roer un líquen, este líquen amarillo, lo empezó a roer y a tragárselo. Bueno, llegué a casa, tomé un libro antiguo de fitoterapia y vi que ahí ponía que este líquen era antitusivo. Entonces, claro, digo, hostia, un perro con su olfato llega a mucho más que nosotros con nuestros aparatos técnicos casi, ¿no? Por lo tanto, y después, claro que tenemos también la suerte de que en el jardín hace como unos 5 o 6 años hay excavaciones arqueológicas que han encontrado desde zonas de la Edad del Bronce hasta zonas del Mesolítico y están a punto de encontrar un Paleolítico. Y como ahí cada año vienen los excavadores, arqueólogos a excavar, pues siempre les pregunto cosas, ¿no? Y digo, bueno, ¿cómo lo hacía la gente de esa época para encontrar sus remedios? Y lo que me decían era que observaban mucho a los animales. Dice, las partidas de caza a veces seguían a los animales durante días, semanas. Y mientras los estaban siguiendo, estaban observando qué hacían. Y si veían un animal cojo que comía algo, pues se lo anotaban de alguna manera. Y ellos iban observando cuando los animales enfermos comían algo y si mejoraban o no mejoraban. Y de ahí aprendían cosas. Y había una tribu que aprendía algo de esto, había otra tribu que aprendía algo de lo otro, y cuando se encontraban para intercambiar, también intercambiaban conceptos, ¿no? Por lo tanto, es muy interesante que ya desde los animales hasta las personas, desde antiguo, solamente observando, ya encontraban remedios. Y eso es mucho antes de que hiciéramos ninguna analítica química. No hay bioquímica aquí, no hay nada. Solamente hay observación pura y dura. Observación y repetición. Con el tiempo, todo eso a nivel humano se fue complejizando. Y ya empezó la gente no solamente a observar ni a sentir, que quizá era lo mejor, pero a veces igual se perdían cosas. Y tenemos, por ejemplo, aquí el ejemplo de Paracelso, que era un maestro que era alquimista y astrólogo, que lo que empezó a hacer es darse cuenta de que estudiando la planta podían averiguar más cosas, sin hacer análisis tampoco. Era como, esa planta tiene pinchos, tiene espinas. Para él esa planta pertenecía a Marte. Y entonces buscaba una parte del cuerpo que se relacionaba también con Marte. Y entonces decía, mira, el hígado se relaciona con Marte porque el hígado tiene que ver con el cólera, con la bilis, con el enfado. Y entonces decía, pues bueno, si encuentro esa planta, voy a hacer un extracto de esa planta que va a trabajar el Marte desequilibrado que tiene la persona en su hígado. Y empezó a hacer este tipo de trabajos y empezó a funcionar muy bien. De hecho, fue un gran alquimista de su época y que además dicen muchos, no sé si es verdad, porque ya estamos hablando de hace mucho tiempo, de que había solucionado también la peste bubónica, que no era fácil en esa época, ¿no? Que era muy complicada.
Bueno, y así vamos avanzando. Y vamos avanzando y hacemos un pequeño salto o un gran salto. Hasta aquí todo lo que os he hablado es, observamos la planta y deducimos para qué sirve a un nivel fitoterapéutico, es decir, de orgánico a orgánico. Pero aquí ya hacemos un salto, porque el doctor Bach lo que hizo fue observar la planta, no sabemos exactamente cómo, no lo sabemos, pero que observaba la planta seguro para deducir cómo serían sus funciones. Pero sus funciones no eran funciones físicas, sino que cambió algo ya. Él, al observar la planta, observaba cómo era ella en su forma de crecer y de ahí deducía para qué serviría a la persona que estaba enferma, pero no enferma físicamente, sino enferma en su emoción, en sus miedos, en sus ansiedades, y de ahí dedujo eso, ¿no? Pero hasta que no apareció Julian Barnard, que es esta persona que tenemos aquí en la imagen, hasta que no apareció él, no sabíamos que había una posibilidad de ver todos esos aspectos en la planta, que la planta nos contaba ya. Y él lo que hace en su libro Forma y Función, que es el que me dio la primera pista, es decir que cada planta tiene un gesto en su forma de ser y de crecer que nos da pistas que podemos ver para saber para qué será su función. La famosa Impatiens con su propulsión de semillas a distancia, o el chicory pegajoso que tiene un látex que se pega a todo, o el Mimulus que tiene unos pelos enganchosos, adherentes, que simbolizan también la necesidad de apego a los demás, ¿no? Cuando hay mucho miedo. Es decir, hay una especie ¿cómo os diría?, de estructura, de gesto de la planta que nos da pistas. Pero cuando yo leía su libro, encontraba faltar algo. Y es que muchas veces su libro decía, para una planta el pelo significa tal cosa, para otra significa otra cosa totalmente distinta. Para una planta las espinas significan algo y para otra especie otra cosa también muy distinta. Es decir, él utilizaba el gesto de la planta como una forma poética y era muy bonito porque te acercabas mucho más a la planta, que antes no había nadie que se acercara, solamente se acercaban al remedio. ¿Me sirve? No me sirve, ya está. Pero lo que hizo Julian es crear esta configuración, esta unión, ¿no? Y entonces yo, como botánico, pensé, pero aquí no hay una parte no científica, aunque, como comprenderéis, todo lo que estoy haciendo yo no tiene nada de científico oficialmente, porque a pesar de que yo haya encontrado que hay esta relación y que con mis esencias veo que esta relación se cumple en un porcentaje muy alto, eso no serviría nunca desde el punto de vista de la ciencia, porque primero ya creen que las flores de Bach no existen como tal, son inferiores a placebo, lo que nos cuentan siempre, ¿no? Que por tanto las flores de Bach no son nada que pueda ayudar a curar ni a sanar ningún tipo de cosa. Pero dejando de aparte de eso, lo que yo pensé es, bueno, yo sé que estas flores sirven, lo tengo muy claro, pero quiero ver cómo puedo hacer para que la gente entienda que esta relación entre forma y función es realmente de verdad, ¿no? Es real. Y entonces empecé a trabajar ya no solamente con el cuaderno botánico, sino que empecé ya a trabajar con este material. Es decir, es muy bonito ver, después veremos algunos ejemplos, ¿no? Que cada familia botánica se la une, o sea, todos los lirios, por ejemplo, o todos los que son las plantas compuestas, como el girasol, el diente de león, todos estos, todas las plantas de una misma especie tienen algo en común, ¿verdad? En su forma de ser. Pues resulta que no solamente tengan en común esa forma, sino que en ellas hay una especie de patrón que los envuelve a todas. Después veremos ejemplos concretos, ¿no? Y la idea mía era, ¿cómo traducimos eso a este idioma? ¿Cómo lo hacemos? Claro, porque dices, es un idioma nuevo. Imagínate que vosotros vais a un lugar en África o en América donde hay una población que no ha tenido nunca contacto con otros seres humanos y que habla un idioma evidentemente propio que no conocemos para nada. No sabemos ni lo que quiere decir una sola palabra. ¿Cómo nos acercamos a este idioma? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, es complicado porque realmente es crear un lenguaje nuevo para poder intentar entender eso, ¿no? Y entonces lo que intenté fue crear una especie de diccionario. El cuaderno botánico me ayudó a crear las bases, porque como las flores de Bach son muy conocidas, pues yo ya sabía para qué servían las esencias. Pero además, botánicamente son muy fáciles, porque son plantas comunes, pues también sabíamos cómo eran sus formas.
Por tanto, las formas de las flores de Bach y las funciones iban de la mano, podíamos relacionarlo. Pero entonces digo, bueno, pues eso tenemos que extrapolarlo a muchas más especies, porque si no, ¿cómo será, no? Es decir, si no hacemos esta intención de extrapolarlo, y lo que hice fue hacerlo con muchas y muchas y muchas y muchas especies. Y de todas las que hice, 180 se comercializan, pero hay muchas más estudiadas, ¿no? Y entonces aquí la idea es ver cómo podemos hacer esta nueva forma de hablar, que más allá de las plantas sirve para todo. Eso es lo más interesante, es decir, las formas y las estructuras de las plantas a nosotros nos sirven como terapeutas florales y a los que hagamos las esencias de vegetales nos servirán, ¿no? Pero, ¿y los hongos? Los hongos también tienen unas funciones concretas, pues se pueden también estudiar. Los que os dedicáis a minerales, hay una asignatura para los minerales. También se puede estudiar y nos da pistas. No solamente nos da pistas su componente químico, que es una parte, sino la estructura cristalina que pueden tener. Es decir, la asignatura sirve para todo, ¿no? Es un nuevo lenguaje o un antiguo nuevo lenguaje. Creando una especie de diccionario, que es lo que aquí podéis ver también, ¿no? Yo aquí lo que he intentado es, por ejemplo, numerológicamente, hay plantas de 2 pétalos, 3 pétalos, 4 pétalos, 5 pétalos, 6 pétalos, 7 pétalos, 12 pétalos. El número es importante, porque cada número ilustra también una función. Entonces aquí también podréis ver en el libro, podéis ver qué simboliza el número 1, qué simboliza el número 2, qué simboliza el 3, qué simbolizan las geometrías, con una flor es pentagonal o es hexagonal, qué nos cuentan. Y por tanto, cuando vayáis al bosque y decís, esta planta que me gusta tanto, tiene una flor pentagonal, ¿vale? Eso ya nos dice una pista. Pero además tiene un color definido que también podéis encontrar aquí, eh, qué significa ese color. Y después podéis ver, ¿y las raíces cómo son? Aquí tenéis unas pautas de cómo hacer esta investigación sencilla. ¿Sí? Básicamente necesitaréis ver la planta y a veces complementar con alguna información de Internet, porque a veces las raíces, si tú tienes un árbol de 10 metros, lo que no vas a ir a arrancar el árbol para ver cómo son las raíces. Es mucho mejor entrar en Internet y preguntar, ¿la raíz de esta planta se sabe alguna cosa? Y se sabe muchísimo. Hay gente que se ha pasado estudiando las raíces hace 40 años y hay dibujos de las raíces que le han sacado toda la tierra para que sepan exactamente lo que miden y cómo son. Hay una científica botánica ilustradora me parece que es de Suiza, que hace este trabajo, que ha hecho este trabajo durante muchos años y tiene más de 1000 especies que sabemos exactamente cómo son las raíces. O sea que hay muchísima, muchísima información. Y si me permitís, yo sé que a algunos ya os va a sonar muchísimo eso, pero os voy a hacer un pequeño resumen de los códigos básicos para entender el vegetal. Si en algún momento tenéis preguntas, me interrumpís, que ya sabéis que tanto en online como aquí me interrumpís y hablamos. Claro, yo os decía antes, para poder entender la planta, tenemos que acotar un poco, porque claro, tienes que preguntar las cosas con un poco de pauta, porque si no, ¿cómo lo haces? Ves una planta y ¿qué tienes que ver? Pues primero vamos a ver las 5 partes básicas: raíz, tallo, hojas, flores y frutos. ¿Y qué simbolizan? Lo hago en muy sencillo, en 5 minutitos, porque de eso hago cursos enteros que duran todo un sábado, o sea que algunos ya lo sabéis. Y por lo tanto, bueno, no hace falta ya acotar todo eso. La información la tenéis aquí, en el cuaderno botánico, en mis vídeos que están gratuitos en la página web. Es decir, hay mucha información. Claro, cuando nosotros vemos las raíces de un árbol o de una planta cualquiera, tienen algo en común las raíces, la mayoría, y es que están sometidas a la oscuridad, van bajo tierra siempre, ¿no? Y esta parte que se va bajo tierra nos cuenta cosas. ¿Qué hacen las raíces? Las raíces básicamente absorben la energía de su entorno en forma de agua y minerales, ¿sí? Pero hay raíces que van muy profundas y hay raíces que son muy superficiales. Por lo tanto, a mí las raíces me dan 3 cosas, 3 informaciones. Me dan una información de si son muy profundas, de un trabajo que tendrá relación con el inconsciente. Es decir, la personalidad asociada a esa planta que estamos estudiando seguramente tendrá mucha influencia con el inconsciente. Si en cambio son muy superficiales, pues tendrá poca influencia con el inconsciente. Si hay mucha cantidad de raíces muy bien ramificadas que absorben mucha agua y minerales, quiere decir que esas personalidades tendrán mucha energía. Y además, cuando también hay profundidad, muchas veces tiene que ver que hay mucha presencia, por el mismo inconsciente, del pasado. O sea que tenemos 3 cosas que podemos estudiar en una raíz.
sabiendo un poco si es profunda, superficial o muy extendida. Sabiendo solo eso, que eso es fácil de encontrar por internet, y si son plantas pequeñas, vosotros las arrancáis y las volvéis a plantar, o si están en casa y hacéis trasplantes, lo veréis enseguida, pues de eso ya podéis deducir esa personalidad asociada a esa planta que tendrá mucha energía vital o poca, que tendrá mucha relación con cosas del pasado o huirá del pasado, o que tendrá mucha relación con aspectos inconscientes de su vida, cosas que le han marcado y que le siguen marcando desde mucho tiempo atrás. Eso es la raíz, porque la raíz está básicamente en la oscuridad. Pero claro, me diréis, aquí hay muchas excepciones. Por ejemplo, las orquídeas epífitas, después las veremos. Las orquídeas epífitas son las orquídeas tropicales que viven encima de los árboles. Curiosamente, esas, las raíces las tienen colgando. Y curiosamente, esas, algunas raíces realizan la fotosíntesis. Por tanto, no están bajo tierra, no están en la oscuridad, están en la luz. Quizá por eso muchas orquídeas, en sus esencias, nos dan aspectos más transpersonales, de comunicación espiritual, de elevación, de conexión con la energía a otros niveles distintos que no dan las plantas terrestres convencionales. Por tanto, las flores del aire, las bromelias y las orquídeas tropicales, pues si hacemos sus esencias, nos darán unas pautas mucho más lejanas de la tierra, del suelo, de lo que percibimos físicamente, ¿no? Y nos conectarán con muchas más cosas que van un poquito más allá de la percepción física tradicional. Por ejemplo, eso nos lo dicen las mismas raíces, solamente con eso ya sabemos muchas cosas. Después tenemos los tallos. Claro, el tallo, ¿dónde está? Habitualmente el tallo está en el centro de la planta. Y por tanto, cuando vemos una planta, vemos un árbol, el árbol está en el medio y de él sale todo. Salen las ramas, salen las hojas, salen las flores, salen los frutos. Y el árbol está mediatizado por la luz. La luz es lo que le atrae hacia arriba, mientras que la oscuridad es lo que atrae las raíces hacia abajo. De hecho, hay unos fotorreceptores que van hacia la luz y unos receptores barométricos que buscan la presión bajo tierra y buscan la oscuridad. Es decir, la planta está perfectamente polarizada para ir hacia abajo y ir hacia arriba. Nosotros también, como seres humanos, sí, tenemos un inconsciente que nos mueve hacia abajo, pero tenemos una conciencia que busca la luz y que siempre quiere ir a aprender más, ir más allá, y eso es nuestra tendencia a ir a buscar la luz, ¿no? Pero tenemos oscuridad también debajo. Eso nos lo cuentan también las plantas y nos pueden ayudar, en función del grado de oscuridad, veremos qué plantas nos pueden ayudar a trabajar más la oscuridad o qué plantas nos pueden ayudar a trabajar más hacia la luz, ¿sí? Y por tanto, eso se deriva a la estructura de la personalidad un poquito, ¿no? El tallo, está en el centro. También la corteza nos da pistas. Una corteza delgada, pues es fácilmente permeable. Una corteza con agujeros puede ser que esas personas sean personas que les entra mucha energía que no es propia de su entorno, ¿no? Que captan demasiada energía de su entorno. Una corteza gruesa quiere decir que se protegen muy bien, quizá a veces demasiado bien y se aíslan de los demás. Es decir, en cada especie veremos todo. Imaginaos una encina surera, una encina, un alcornoque, ¿no? Que tiene una corteza súper gruesa, que además aísla completamente todo, la aísla hasta del fuego. O sea que una esencia de un alcornoque, de una encina surera, tiene que darnos una capacidad de protegernos, pero a veces también de aislarnos, quizá demasiado, pero nos puede dar una energía muy intensa para protegernos. Es decir, cada planta nos da pistas en función de todo lo que ella es cuando crece y de cómo es cuando crece. Claro, otra cosa básica son las hojas. Las hojas simbolizan muchas cosas también. En las hojas pasa todo el intercambio. La hoja entra la luz. En la hoja entra el CO2. En la hoja sale el oxígeno. Cuando hace mucho calor, las plantas también transpiran, también evapotranspiran, sacan humedad. Con lo cual, a través de la hoja pasa la luz y se mueve todo, se realiza la fotosíntesis. Por tanto, cuando vemos la hoja nos habla no de la personalidad, sino de cómo se relaciona esa personalidad con su mundo. ¿Por qué? Porque es lo que hace ella. Es decir, yo aquí no me invento nada, estoy haciendo que las funciones que tiene cada una de las plantas nos dé pistas sobre para qué o cómo va a servir. Por tanto, aquí, si nos fijamos en esta hoja es la hoja del grebo, del acebo, ¿eh? Del holly de Bach. Y esta hoja es muy interesante porque siempre dicen que las personas que son holly se enojan, se enfadan fuerte
y siempre creen que está justificado que se enfaden, que tienen razón. Y entonces es interesante porque lo que ves aquí es que esta hoja está brillando. ¿Qué quiere decir que brilla? Quiere decir que la luz no solo está entrando, sino que también está siendo reflejada. Por tanto, una parte de la luz siempre se ha asociado a la conciencia, no es algo mío, es algo mucho más antiguo, y por tanto esa es como que repele la conciencia, la refleja, no quiere conciencia. Quiere decir, por tanto, que no se da cuenta cuando se enoja, que igual no es solamente culpa del otro, sino que puede ser que también haya. Y eso, por tanto, no lo puede ver. Además, son plantas espinosas que nos hablan de esta cierta agresividad, etcétera, etcétera. Por tanto, la hoja, pues hay hojas muy suaves que denotan personalidades muy suaves, muy tranquilas, y hay hojas que son totalmente, son intensas en sus entradas y salidas, que nos hablan de otras cosas, ¿no? Pero que cada planta también tiene su propio tipo de hoja que nos da su información. Y las flores. Pero las flores es interesante porque Bach nos dijo enseguida, ya le encontró e intentó hacer esencias de semilla inicialmente. Antes de empezar con las flores, homeopatizó las semillas de las primeras tres esencias, Impatiens, Mimulus y Clematis. Y se dio cuenta de que no, ni la homeopatía le funcionaba del todo bien, ni las semillas eran lo adecuado. Y él entonces lo que hizo fue decir, no, es que lo importante es la flor. ¿Por qué? Porque en la flor está toda la energía potencial, la parte creativa. Por tanto, cuando una flor está haciendo su apertura reciente, tiene toda la energía ahí para lo que sea. Poco después vendrá una abejita, fecundará la flor y la flor ya dejará de ser flor y empezará a ser semilla o fruto. Ahí ya se habrá terminado esa energía potencial que se habrá concretado en algo ya más distinto, ¿no? Algo más concreto, que ya es el fruto, ¿no? Por tanto, la flor siempre es donde está esa energía potencial. De hecho, los que elaboramos esencias siempre buscamos el momento álgido de la flor. Vamos visitando la planta hasta que vemos que la flor se empieza a abrir. Hay algunas flores que son fantásticas y nos dan pistas, porque cuando ya llevan un tiempo abiertas y se han polinizado, cambian de color. Por ejemplo, el centro de White Chestnut, una de las flores de Bach, el castaño de Indias, es amarillo, pero cuando pasa un polinizador y la fecunda, se vuelve naranja hasta que finalmente se vuelve rojo. Y eso es un aviso para el polinizador, porque el polinizador cuando viene dice, no, esta ya está, esta no me interesa la amarilla. Eso es muy inteligente por parte del árbol, pero le sirve al polinizador y le sirve al que elabora esencias. Porque dice, yo a estas ya no las busco. Porque estas ya son como casi frutos, son ya flores casi frutos ya. Porque ya del ovario ya se ha hinchado, ya está fecundado, ¿no? Pero toda la energía potencial está en la flor siempre. Y para mí, además, si vosotros veis imágenes de orquídeas tropicales, o hasta orquídeas de aquí mismo, orquídeas catalanas, que hay aquí de estas que tienen esas formas de abeja, las abeilleras, pues veréis que hay unos diseños fantásticos, que muchas veces no tienen que ver con la capacidad reproductiva, sino que son la forma en cómo ellas expresan su creatividad. Las plantas, ¿cómo pueden hacer si no pueden hablar, ni se pueden mover? ¿Cómo pueden hacer para hacer creatividad? Pues se recrean a sí mismas. Bueno, hay algunas plantas que se mueven, como el Desmodium gigans. Tú tocas música instrumental, pero con un instrumento real, y ya se mueve. Y hace un movimiento suave así. Se mueve, o sea, baila. Pero tú le pones una música en sintetizador o en un cassette, no se mueve. Entonces le gusta la música en directo. ¿Por qué? Por la vibración, supongo que percibe, ¿no? Pero hay plantas que se mueven con el sonido, no es tanto. Hay algunas que duermen, todas las mimosas y acacias por la noche pliegan sus hojas. Se ha visto con sensores que realmente cambian su estructura. Y si durante el día hay un movimiento de la frecuencia, pues esas frecuencias se estabilizan. Por tanto, duermen. Están hablando si sueñan o no sueñan, pero están viendo que están durmiendo. Lo que pasa es que nosotros somos animales y por tanto somos vegetarianos porque hemos visto que los animales se parecen demasiado a nosotros y no queremos comerlos a veces, ¿no? Pero las plantas, para mí, después de estudiarlas mucho tiempo, pues, ¿qué os voy a decir? Que yo como planta, pero si como animal tampoco, o sea, no soy plantófobo ni no sé cómo se llamaría, ¿no? En el sentido de que la planta es un ser también totalmente, no solamente vivo, sino sintiente, sienten.
pero claro, a un nivel tan diferente de nosotros que a nosotros nos cuesta. Pero por suerte hay algunos científicos como Stefan Mancuso, ¿no? Que ha encontrado que, por ejemplo, las plantas, algunas tienen 18 sentidos, Stefano Mancuso, 18 sentidos distintos. Nosotros tenemos 5. Y algunos dicen con suerte 6 cuando hay la intuición. Las plantas pueden percibir gradientes de diferentes tipos de minerales en el suelo. Si perciben si hay más boro, más lo que sea. Y pueden decidir ir hacia allí o huir de allí. Pero no con un mineral, sino con muchísimos gradientes de agua, de presión, de humedad, de todo, de todo. Y como os decía antes, algunas hasta de sonido. Por lo tanto, para mí las plantas son algo realmente... O sea, que sepamos hablar planta tiene grandes ventajas. Yo sé que ahora está de moda el chino, ¿eh? Y seguramente será más útil que hablar planta, segurísimo. Pero yo os diría, no descartéis el idioma planta porque, bueno, porque nos va a hacer entender cosas a otro nivel, ¿sí? Y los frutos, claro, las plantas podríamos decir que son esas ideas, esa parte creativa que decíamos, ¿no? Pero, ¿qué pasa ya? Que el fruto es cuando esa planta ya se ha concretado. O sea, esas ideas, esa parte creativa ya ha llegado a un concreto, ¿no? Y es el fruto. El fruto es la semilla. Pero esto es como un final, porque si os fijáis, para que una semilla germine, ¿qué se necesita? Se necesitan de todos los elementos. Necesitas tierra, pero esa tierra tiene que ser húmeda. Necesitas agua. Y tiene que haber aire para que no se pudra si hay demasiada agua. Pero tiene que haber calor, porque en invierno no germinarán muchas semillas. Empiezan a germinar ahora en primavera. ¿Veis cómo están los campos gracias a la lluvia? Que tenemos un año fantástico de lluvia. Pues están germinando ahora y saliendo por todas partes porque están los 4 elementos que necesitan juntos. Pero dentro del fruto están todos esos elementos reunidos también. Porque de ahí se crea nueva vida desde cero y empieza un nuevo ser desde cero. Por tanto, los frutos nos dan pistas, ¿no? Como decían en algún lugar, ¿no? Por sus frutos les conoceréis. Pues claro, nos dan pistas, si un fruto es venenoso o no, si es purgante o no, porque eso también nos da pistas, ¿no? Si tiene espinas o no tiene espinas, si pincha realmente. Todo es una serie de pistas una detrás de la otra. Después tenemos el código secundario. ¿Cómo se resume el código secundario? Muy fácil. El código secundario es intentar entender todas las cosas que tiene alguna de las especies. Todas tienen hojas, todas tienen tallo, raíces, flores, todas tienen frutos, o casi todas, pero hay algunas que tienen espinas, otras, la mayoría no. Algunas tienen unos pelos especiales que se llaman zarcillos, como el vine, ¿no? Como el seps, ¿eh? Por donde se ponen ahí y se encaraman hacia buscar para fijarse, pero no todas, solamente algunas especies. Hay algunas como la hiedra que se pegan y si pueden entran y chupan de la savia de la otra planta y se convierten en parásitas. Es decir, hay estructuras especiales que tienen algunas, pero no tienen todas. Estudiar estas estructuras nos permite afinar el código primario. Nos da pistas del lenguaje, de decir, uy, mira, pues claro, si está solamente, por ejemplo, la imagen que tenéis aquí es de unos pelos de Mimulus, que es una de las flores de Bach, que trabaja el miedo. Curiosamente, estos pelos tienen unas glándulas pegajosas que cuando los tocas parece como si estés tocando una babosa, un caracol, porque realmente tiene ese aspecto y además se te pega un poco, ¿no? Pero curiosamente solo le pasa cuando es jovencito y cuando es mayor. Y eso extrapolado a las personalidades Mimulus, que son las que tendrían que ver con esta planta, pues resulta que es para los niños que se sienten muy miedosos de pequeños y para los abuelos que cuando ya van perdiendo facultades sienten que necesitan mucho apego de sus hijos. ¿Verdad? Sus padres ya no están. Por lo tanto, son las dos etapas en las que Mimulus nos da pistas, ¿no? Y nos puede aprender a enseñar este trabajo, ¿no? Por tanto, también es importante. Y finalmente, a nivel de códigos, otro código que es muy interesante aprender, que para mí me ha ayudado mucho, es lo que os decía antes, estos números. Es decir, las plantas, por ejemplo, tenemos una especie de Bach que se llama Clematis, que todos la conocéis, la viralba. ¿Mm? Y esa especie que se llama Clematis, esa suele tener 4 pétalos. Pero resulta que en el jardín donde yo empecé a trabajar, había muchas de 5 pétalos, muchas de 6 y alguna de 7 y alguna de 8. Y lo que hice fue, vamos a ver si lo que dicen de los números es cierto o no es cierto. Es decir, la numerología siempre la hemos escuchado como una cosa importante. Dicen, ¿no? Vale, vamos a comprobarlo. Voy a preparar la esencia solamente de las clematis de 4 pétalos.
Voy a hacer otro bol distinto y voy a hacer otra preparación distinta solamente de las de 5. Y voy a hacer otra de las de 6, que eran las 3 más abundantes. Y al preparar la esencia y empezarlas a tomar y darlas a la gente, vimos que no tenían nada que ver. O sea, había un patrón común que era el enraizamiento propio de Clematis, pero después, curiosamente, en las de Clematis 5 servían para los varones para incrementar el número de espermatozoides. ¿Por qué? Porque daban también enraizamiento, pero conectaban con la energía masculina. Y las de Clematis 6, en Chile las estuvieron probando durante mucho tiempo y serviría para las úlceras que los diabéticos a veces tienen en las piernas para mejorar y regenerar cuando había úlceras. Todas tienen un patrón que es enraizamiento, es reconectar cuando ha fallado la energía, pero cada una de una forma distinta. Y las 3 elaboraciones hechas de las mismas plantas, no una en un lugar y otra en otro distinto, sino que en la misma planta y a veces escogiendo la flor de 5 pétalos de la misma rama que hay otra de 4 y otra de 6, separándolas para tener 3 elaboraciones distintas con 3 resultados distintos. A mí eso me hizo... Dicen, ah, es que el número sí que cuenta, sí que es importante. No es azar. ¿Por qué una planta tiene 10 pétalos o 3 o 5? No es azar. Y eso es lo que quiero reflejar aquí. Es decir, para mí es un lenguaje que no es azar. Yo quiero demostrar al mundo, primero, que las plantas son fantásticas, eso evidentemente, como ya sabéis todos, pero sobre todo que hay una estructura general detrás de todo lo que vemos y que no comprendemos porque no nos fijamos en ella, pero que existe y que es esto, pues el color, la geometría, el número y muchas cosas más, ¿eh? Porque hay muchísimos ítems para mirar, para hacerlo bien, ¿no? Pero que no, las pistas ya nos la da la naturaleza, siempre nos la da la naturaleza, ¿entendéis? Entonces, cualquier planta que tengamos aquí siempre nos puede dar pistas de cómo es y de qué nos puede ofrecer. Seguimos siendo utilitaristas los humanos, ¿no? ¿Qué nos puede ofrecer? A veces la planta no hace falta que nos ofrezca nada en concreto, sencillamente estar con ella, ¿no? Porque la planta es uno de los seres que hay en la naturaleza que no tiene ego. Y cuando tú estás con un perro que tampoco tiene ego, o estás con una planta que tampoco tiene ego, con el tiempo de estar contemplando, observándola, lo que ves es que tu ego se diluye un poco. ¿Por qué? Porque estamos contemplando algo que no tiene ego. Y por desgracia, como siempre estamos contemplando a nosotros mismos o a nuestra gente alrededor, estamos siempre con el tema del ego debatiendo y luchando, ¿no? Las plantas dan todo, no hacen ningún tipo de pedido extra y no tienen ego. Y aquí también, que dentro del libro, pues me han dejado poner unas cuantas páginas en el centro a color de diferentes flores que para mí son muy bonitas y que han quedado francamente bien. Esto es un apunte comercial. Y vamos a las familias que os decía. ¿No tenéis dudas o estáis abrumados por las dudas y no podéis? ¿Nadie dice nada? Bueno, seguimos. Ya casi estamos terminando, pero aquí he puesto algunas de las familias que hay. Pero en la naturaleza hay muchísimas familias botánicas. ¿Cómo se clasifican las familias botánicas? Hasta hace un tiempo se clasificaban por parecido. Es decir, plantas que se parecen mucho pertenecen al mismo género botánico o a la misma familia. ¿Sí? Pero hoy en día ya no están así. Cuando entró la genética en la botánica, empezaron a ver que había plantas que no se parecían entre sí, pero que genéticamente tenían puntos en común. Y entonces hoy en día la clasificación botánica ha cambiado un poco y es más genética que de forma. Pero para mí, yo sigo manteniendo lo que es la estructura de la forma como base para entender, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver estas, las compuestas. Se les llama compuestas porque eso que veis no es una flor, como que igual ya lo habéis escuchado, ¿no? Ni cada una de esas son una flor. Cada una es una inflorescencia. Las que veis en el girasol, este girasol tan grande, igual tiene 100 flores, o más, o 200. Y tiene, la mayor parte de flores son tubulares, que están en el centro y suben hacia arriba pequeñitas, que son las que darán las pipas que comemos. Y después hay algunas periféricas que son liguladas, que tienen un pétalo. Entonces, alrededor, pues si hay 30 pétalos, hay 30 flores que son liguladas que tienen ese pétalo. Pero lo interesante es que ellas se ponen juntas siguiendo una estructura mandálica que hace que tú no ves un desorden aquí. Tú te piensas que es una flor, hasta que como botánico empiezas a estudiar y dicen, no, 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 estos son 200 flores, pero que se han reunido juntas para dar ese aspecto de una sola flor, para atraer más a los polinizadores que tienen que venir aquí a buscar el néctar para fecundar la planta. ¿Sí?
Pero lo interesante es que cuando tú empiezas a elaborar esencias de esta familia, te das cuenta que la mayor parte de esencias que tú elaboras trabajan un aspecto que es el de tu posición dentro del grupo. Es decir, cuando tú tomas estas esencias te ayudan a posicionarte dentro del grupo. O bien sea Chicory de Bach, o sea el girasol del jardí, o la rudbeckia del jardí, o de otros sistemas que también las tienen. Pues lo que te ayudan cuando tú tomas la esencia es a que tú te encuentres en el lugar que te corresponde en el grupo. Ni que te creas superior a todos, ni inferior a todos. En el caso del girasol es un ecualizador de la autoestima. Es decir, ayuda a que no te creas mejor que los demás, pero tampoco peor. Te pone en el centro de la autoestima. ¿Por qué? Porque te dice, todas las flores son importantes. Las pequeñas y centrales o las grandes que están afuera con su lígula, con su pétalo. Todas son importantes. La que te toque, está bien. ¿Tú te ha tocado esta? Pues igual serás una persona más popular, más conocida. Te toca la del pétalo. Muy bien, ha tocado. Pero igual te toca una del centro y son personas sencillas que hacen su trabajo sin que nadie se dé cuenta. Pero esa esencia les va a ayudar a aceptar su lugar en el mundo, su lugar en la sociedad. Entonces es muy bonito ver que esta familia, en general, casi todas ellas, todas las esencias, que hay muchas de esta familia, sirven para encontrar tu lugar en el grupo. O, por ejemplo, aquí tenemos dos coníferas, ¿no? A la izquierda el ciprés de Arizona y a la derecha, o en medio, el pino piñonero, que comemos los piñones nosotros, ¿no? Claro, ¿para qué sirven estas plantas? Estas plantas son muy antiguas. Pensemos que los pinos, los actuales, se formaron hace unos 85 millones de años. O sea, no que tengan esa edad, ¿eh? Sino la especie como tal se formó hace 85 millones de años. Es muy interesante porque muchas de estas especies trabajan con la culpa. La culpa, dices, hace 85 millones de años había humanos, no había ni humanos. Pero si hubiera habido algún humano que se sintiera culpable, con la esencia de pine o de cualquier pino de estos, hubiera podido estar mejor. Entonces, es interesante. Todas las coníferas, que tienen unas raíces bastante profundas o un poco intrincadas a veces, sirven para trabajar aspectos del pasado, como temas de culpabilidad, o aspectos que tienen que ver con vidas anteriores, porque van muy al inconsciente. Por tanto, hacen casi lo contrario que las orquídeas, que se van para arriba y no quieren saber nada de inconsciente. Pues las coníferas, muchas de ellas buscan lo inconsciente que está debajo, ¿no? Que está oculto. Estoy haciendo un resumen bastante rápido de lo que encontraréis en el libro, que hay muchísima más información. Y aquí tenemos las orquídeas que os decía. Estas dos son orquídeas tropicales. Una es de América, me parece que es la banda, la de la izquierda. Y esta es la que llamo yo orquídea conexión. Con las orquídeas podemos conectar de una manera que yo no había aprendido a hacer antes. De hecho, mi primera conexión con la orquídea fue esa que os he dicho, que toqué ese néctar de esa orquídea que estaba en mi habitación, me la puse aquí y pasó algo. No sé qué activo, pero pasó algo. Esa fue la primera vez. Pero después he elaborado muchas orquídeas, tengo unas 30 o 40 elaboradas de este grupo de 180 plantas. Y la de la izquierda es para ayudar a conectar. Es decir, cuando tú tomas esta esencia o te la aplicas en el sexto chakra y te vas a la naturaleza, empiezas a notar que percibes como mucho más todo lo que hay en el entorno. A veces percibes hasta seres que viven en la naturaleza, seres que no vemos nuevamente porque estamos cerrados a esta posibilidad. Pero las orquídeas a veces nos dan esa capacidad de conectar con cosas a las que estamos cerrados. Por eso son más trascendentes. Por eso buscan con la raíz hacia arriba. La raíz está en la luz, no está en la oscuridad. Ellas dicen, lo importante no es el inconsciente. Yo te voy a ayudar a trabajar con tu luz y voy a intentar que suba todavía más arriba, que vibres un poco más alto. Esa sería la función principal de las orquídeas. En todo caso, hay como dos grupos. Las orquídeas terrestres, como las que hay en nuestra tierra, hacen un trabajo no tan de subir, son más de aquí, pero las orquídeas tropicales casi todas hacen ese trabajo de subir, ¿eh? Porque tienen esa función. Y a la izquierda os decía la orquídea conexión y a la derecha la orquídea que fue la primera que elaboré tropical, que es la orquídea del guerrero de la voluntad. Que esa, cuando ya se ve que parece como un guerrero japonés, un poquito, pero realmente es una flor que vive en Japón originariamente y cerquita de Japón. Y esta esencia lo que te ayuda es a encontrar tu voluntad y ayudar a seguirla. Pero una voluntad como más trascendente, cuando ya tienes ganas de hacer cosas y sabes lo que quieres, pero te cuesta, esta te ayuda a hacer ese proceso, ¿no? Y a protegerte para hacer ese proceso. O sea que aquí hay muchísima información de cada una, pero las orquídeas en general son para trascender.
O otra cosa también interesante, las insectívoras. Aquí tenemos tres insectívoras. Tenemos la Venus atrapamoscas, la famosa que se cierra. Tenemos una drósera, que está en el centro, que es la que tiene unas glándulas pegajosas que cuando cae un mosquito se queda ahí pegado y además si es más grande lo que hace es curvarse y cerrarlo. O esta que es de California, es una Darlingtonia californica, que lo que hace es tener como una especie de urna en la que el animal entra por un olor especial que hace la planta, unas feromonas que segrega, que cae dentro, que hay un líquido que lo digiere y que no puede subir. Y cuando intenta subir, se encuentra con que tiene esta especie de transparencias en su tejado que hace que él suba pensando que puede subir y empiece a golpear hacia arriba, se canse y termine cayendo sí o sí al agua, que de hecho son enzimas digestivos. Entonces, claro, son plantas que están buscando recursos, viven en lugares tropicales muchas veces que tienen muy poca materia orgánica y muy poco nitrógeno especialmente, y lo que hacen es buscar maneras de cazar insectos que les den el alimento de ese nitrógeno que les falta. Por tanto, no hay en todas partes. Aquí tenemos, por ejemplo, en el Pirineo sí hay. En el Pirineo tenemos la pingícula famosa, que la habréis visto en las turberas, que es una planta que tiene hojas amarillas, y también a veces están en algunas paredes, y que si la veis bien, es una planta que saca una flor en verano de color lila, muy bonita, larguita el tubo, y ahí veréis que hay como insectos pegados. Esa es una carnívora que tenemos aquí. Y otra, que es una drósera, que también está en la zona de Ordesa y Monte Perdido. La drósera, que se utilizaba para la tos antes, pero está súper protegida porque hay poca, pues es parecida a esta drósera que vemos en el centro, que esta es tropical. Entonces, la función es, básicamente, las esencias de insectívoros nos ayudan a mejorar nuestras digestiones, no físicas, que también puede ser, pero sobre todo nos ayuda a digerir conceptos, cosas que nos cuestan de entender de nuestra vida. Y es como que entiendes mejor y los digieres mejor, porque ellas son especializadas en digerir. Pero tenemos que pensar que yo no preparo una esencia de sus hojas, ni de eso que está pegajoso, sino que preparo una esencia de su flor. Y la flor siempre normalmente hace la contraparte de lo que hace la planta, de cierta manera. Por tanto, bueno, eso sí hay que ir mucho más allá, pero tienen esta función. Claro, son plantas con movimiento. Si os fijáis aquí en la de la izquierda, en la Venus, veréis que hay tres pelos por cada uno de los lados, ¿no? ¿Lo veis? Hay tres pelos en cada uno de los lados. Pues estos tres pelos, para que la planta se cierre, el insecto tiene que tocar dos o más si va muy rápido. Y entonces se cierra la planta. ¿Pero por qué tiene esos pelos así? Porque si cae una gota de agua, pues no sea tan fácil que si cae una sola gota de agua que le da un pelo, la planta no se mueve. Tenían que caer dos gotas de agua ahí al mismo tiempo, casi, para que se cierre. Como vive en países tropicales, llueve mucho más que aquí, y entonces, pues así evita cerrarse, porque cada vez que se cierra y se abre, está gastando energía. Entonces le interesa gastar el mínimo, ¿no? Pero bueno, son pequeñas maravillas que hay en nuestra naturaleza. Otra familia muy interesante, que son las gramíneas. Gramíneas que ahora están todas así de altas, de metro y medio, o menos en mi jardín, que tengo que cortarlas, ya son más altas que yo. Y de estas gramíneas hay muchas especies que permitieron ese gran salto que se dio en lo que se llamó el paso del Paleolítico al Neolítico, de cazadores-recolectores a gente que almacenaba, ¿no? Porque las gramíneas fueron las primeras que aparecieron en todo el mundo que podían dar grano que se podía conservar. Esta del centro es el maíz. La de la izquierda os la cuento después. Pero tenemos el maíz, pero tenemos el arroz, ¿no? Tenemos el sorgo, tenemos el trigo, tenemos la cebada, tenemos el centeno. Tenemos plantas en todas las partes del mundo que aparecieron más o menos a un tiempo parecido y que la gente en ese momento, cuando aparecieron esas plantas, las empezaron a cultivar y almacenaron grano. Y al almacenar grano, empezaron a ver que podían dedicarse, en lugar de plantar siempre o de ir buscando siempre la comida, que la podían plantar en un sitio, la cuidaban y después comían más fácil. Y ahí empezó también la separación un poco de los trabajos. Hay gente que empezó a dedicarse a hacer arte porque no estaban todo el día buscando comida. O sea, que hubo un cambio muy grande a nivel de la humanidad gracias a las gramíneas. Pero curiosamente Bach encuentra una gramínea que no se come, que es el Wild Oat, que es la que veis ahí, que esta hice la elaboración no, el año pasado, y que lo que permite es entender tu propio camino interior. Es una esencia que a veces se toma en solitario,
para cuando tienes dudas sobre qué hacer, en la adolescencia, por ejemplo, o en temas ya más de adulto, en cuanto a relaciones, en cuanto a trabajos, en cuanto a la vida en general. Por tanto, son esencias que ayudan al cambio de etapa evolutiva. Y Bach encontró esta también para ayudarnos a este cambio evolutivo que estamos también viviendo todos, ¿no? El wild oat o la avena silvestre, aunque no es avena para nada, ¿eh? Se llama así, pero no es avena. Y para terminar, pues esta familia, que es la familia de las amarilidáceas, pero aquí he puesto unas cuantas de amarilidáceas que las conocéis muy bien. La de la izquierda es el ajo, pero es un ajo silvestre, que por tanto es una estructura de protección. De hecho, las inflorescencias, cuando son esféricas, de alguna manera nos están diciendo que están emitiendo su flor hacia todas las direcciones, están cerrando y protegiendo hacia todas las direcciones. De hecho, también las plantas que tienen inflorescencias planas, como un paraguas, es como de protección. Las Midenrama famosas son como estructuras de protección. Midenrama blanca, Midenrama amarilla, Midenrama rosa, todas tienen una estructura como de umbela, de paraguas, de protección. Pero estas, que además son esféricas, todavía más. Tenemos a la izquierda, os decía, el ajo silvestre, y en el centro y a la derecha la ceba del calçot. Esto es un calçot. Sí, que es preciosa, la inflorescencia. Normalmente cuando nos lo comemos antes no la vemos, pero hay que dejarla, algunos dicen que hay que dejarla para que lo podáis ver, ¿no? Y esto es como se elabora una esencia de calçot, por ejemplo, ¿no? Y estas, claro, pensemos que no deja de ser una cebolla. ¿Qué es una cebolla? Es un bulbo, que es un tallo, con muchas capas. Entonces es muy interesante porque la flor lo que hace es ayudarte a sacar esas capas. Por tanto, imaginaros que podemos hacer una terapia en la que tenemos que sacar información dentro que llevamos mucho tiempo teniendo, pero que aparte de tener el terapeuta que nos ayude a manifestar o a hablar de lo que nos preocupa, tenemos una esencia que vas ayudando a sacar capa por capa. Bueno, pues eso es lo que tenemos, ¿no? Es decir, cada familia tiene una estructura que nos habla de cómo son sus esencias en general. Y creo que ya está, que no os quiero dar más la tabarra, que ya he estado una hora casi, ¿no? Yo quiero daros las gracias porque este material espero que os guste, que lo tengáis, que lo uséis, sobre todo que lo uséis, y que cuando lo uséis me lo digáis. Decís, mira, sí, he ido al campo y he encontrado esta planta y creo que sirve para eso. Y lo hablaremos, prometo contestar, lo hablaremos. Es como decir, bueno, pues, ¿por qué crees que sirve para eso? Pues por sus colores, por su no sé qué, no sé cuántos. Bueno, y tener la conciencia de que la naturaleza trabaja en esta forma de estructura. Tiene una forma de trabajar analógica, es decir, cuando yo miro una planta, estoy viendo muchas más cosas de lo que se ven. Es decir, este lenguaje nuevo te permite ver lo que hay detrás de la planta, de su forma. O sea, yo veo la planta con su hoja y esa hoja con esa forma está bien, tiene sus funciones y tiene su razón de ser. Pero además tiene otra información que es la que lleva detrás, escondida, ¿no? Que es la que os animo a intentar investigar. Y veréis que hay mucha información que nos dan las plantas. Muchísima. Y quien dice las plantas dice después todo. Es decir, yo porque soy de plantas, Esther es de minerales, sabe mucho de minerales, pues yo diría, pues haz la asignatura de minerales, porque los minerales tienen mucha información, pero los hongos, yo aquí no he hablado de hongos, porque en el libro es solamente de plantas, pero yo hace tiempo que estoy elaborando también esencias de hongos, de bolets, y que nos dan una información muy interesante porque los bolets, los hongos están siempre bajo tierra. 99% de su tiempo lo pasan bajo tierra y solamente un 1%, una semana con suerte, a veces 2 semanas los que duran más, sale del cuerpo fructífero su fruto, que es el boulet, el que nos queremos comer si podemos, y ahí sale a la luz. Pero claro, si haces su esencia, estás trabajando con una esencia que trabaja en el pasado y en el inconsciente de una forma muy profunda. Y cada boulet, en función de cómo son las láminas, cómo es el color, cómo es el capell, cómo es su ecología, es más de primavera o es de otoño, es más de crecer en grupo, crece solo. Es decir, todos tienen su forma de crecer. Y de eso también puedes deducir para qué va a servir su información, su esencia. Con lo cual, bueno, ya está. Gracias por estar aquí, por compartir. Gracias. Si tenéis preguntas, Yo te quiero preguntar de la planta de la pasiflora. Siempre le he visto una planta muy mágica. sí. ¿Qué hay detrás de esta planta? Claro, primero Es que muy mágica, sí lo es. se va a mirar
Lástima, no sé si estaba aquí, ahora te digo, no sé si estaba en la fotografía anterior, en alguna de las anteriores, no te lo digo. O sea, que si te Sí. gusta mucho esta planta, Sí, la de hecho, asocias la necesitas para dormir también. podría ser. De hecho, la pasiflora tiene dos acepciones. Una, primero tienes que pensar que la pasiflora se ha confundido, se le ha llamado fruta o flor de la pasión, Sí. pensando que era para la pasión Pasional, romántica, pero es más para la pasión del sueño, sí. porque te ayuda a esta pasión del sueño. O sea, que nadie piense, ¡buah! Me voy a tomar pasiflora y vamos a tener una noche espectacular, espectacular de ronquidos. Eso es seguro, porque va a ser así, porque es muy buena la pasiflora. La que usamos nosotros en el jardín es el fruto de la pasión, porque el fruto es comestible. Sí. Y cuando te tomas esa esencia, duermes profundamente y además trabaja aspectos más espirituales. Es como que te deja calmado a un nivel más espiritual, no solamente físico. Para físico tenemos más la valeriana u otras esencias así, pero sí. Siempre la he visto una planta. Sí, sí, es muy preciosa. mágica. Sí, sí, Estas plantas ahora sí, sí, que cambian tanto, están perfectas. sí. Bueno, y ya sabéis que tiene los tres clavos de Cristo, la corona de espinas, y eso lo dijeron los primeros monjes que fueron a América, porque es americana, esta planta solamente está en América, no hay en Asia, me parece que no. Y por lo tanto ahí lo dijeron los primeros monjes. Además, Sí. es que es una planta que sube, sube y trepa paredes y paredes. ¿No? Al otro. Bueno, ¿tenéis preguntas, dudas? ¿Comentarios, improperios? ¿Thierry, algún improperio? Una pregunta. De pregunta. Déjame pensarlo. ¿Els llibres en català algun dia o els fas tot en castellà sempre? Los países en castellano. Sempre. Sí, Vale. pero es muy fácil de entender. Es que, claro, yo empecé yendo a América. Es decir, Vale. el primer libro, Cuaderno Botánico, yo antes de haberlo hecho, el primer curso que hice, que me dijeron, esto que has presentado en el Congreso es fantástico, queremos que vengas a Chile y nos lo cuentes. Y el primer PowerPoint que preparé sobre ese material era en castellano. Y ya a partir de ahí ya lo hice todo en castellano. De hecho, en Chile he estado muchas veces haciendo cursos y claro, y el trabajo, o sea, hacer esto, yo no sé si encontraría ninguna editorial que quisiera. Ese sería otro problema, de hacerlo con calidad, en color. A mí me encantaría poder hacerlo, hasta he pensado algunas veces hacer algo de introducción de flores de Bach en catalán, pero también hay muchas de esas. Pero de momento no creo. Tema práctico. Sí, sí. ¿Qué más? No, tú vas repartiendo. Está bien. Bueno, RBA es una editorial muy potente que tiene distribución en todas partes del mundo, pero en Argentina no sé, porque en Argentina había algunas restricciones a la entrada de materiales que no fueran argentinos. No sé cómo está el tema ahora. Yo sé que hace 3, 4 años era así. O sea, que no podía mandar ni productos ni materiales allí porque no querían. Querían hacerlo todo con materiales argentinos, pero claro, si no hay un autor argentino que haga eso, no lo van a poder encontrar. Y por tanto, no sé cómo está el tema, lo siento, pero no sé. Pero que pregunten en RBA, en las librerías. RBA es una editorial que manda a Chile, manda a México, manda a todas partes, con lo cual podría ser que también. Gracias. I aquí on el podem comprar? Espera un segundito. Aquí, on el podem Espera, comprar? espera. A ver, ¿quién habla aquí? Soc la Dèlia. Ya, buenas. Dime. Aquí on el podem comprar el llibre? En todas partes, es decir, Vale. salió el día 14, es decir, antes de ayer, con lo cual seguramente como no es un bestseller en el que están todas las librerías luchando para tenerlo, sino que es una especie de cosa más frugal y de más poca gente, pues tienes que pedirlo seguramente en cualquier librería. Si no, también está en Amazon, que he visto que ya lo tienen, o a veces, como sé que compras a veces esencias mías, pues yo también lo tengo en mi tienda online, o sea que lo podéis encontrar también allí. En la tenda Pero, online està, vale. sí, está ya desde ayer, o sea que sí. Pero en cualquier librería creo que tendrán porque la distribución de RBA es muy buena. O sea, Hay una que se puede buscar y sí. es elaborada. No, porque no, eso es interesante, pero esta como es tan potente ya físicamente, no sé energéticamente si sería muy distinta. Podría probarse.
pero no tengo esa. Yo tengo hechas las que yo me como normalmente, algunas, el rovelló, la llanega, el camagroc, el blanquet, todas esas tengo hechas, pero todavía. El alfredo también. Pero hay una cosa interesante con los hongos, y es que, claro, cuando vas sensibilizándote un poco al tomar esencias y conectar, a veces te dicen algunas cosas, ¿no? Y algunos maestros me han dicho, y ha coincidido no solamente con maestros, sino también con gente que conecta con otra gente, con otros seres, me han dicho todos lo mismo. Dice, cuando trabajes con hongos, intenta juntarlos con otra planta que eleve la frecuencia, porque si no tendrás la tendencia de ir demasiado hacia abajo. Es decir, la tendencia del hongo es estar en la oscuridad. Y tú vas a tomar la esencia del hongo, estás tomando su flor, que lo que hace es sacar la oscuridad del inconsciente hacia arriba. Entonces yo he tomado algunos, no es personal, sino que suele ser colectivo. Y entonces, tú, cuando tomas esa esencia sin ninguna otra cosa, empiezas como a sacar, pero que había otra vez esa tendencia a agujerear hacia abajo. Sí, del colectivo, del inconsciente colectivo, del grupo, pero entonces lo que me dijeron es, tú puedes darlas porque es importante que eso salga, pero equilibradas con una esencia de un hongo, que es el Phallus impudicus, que es para trabajar toda la suciedad y la relación con el aspecto más tenebroso, podríamos decir, de la sexualidad, pero al mismo tiempo está el lirio de Pascua, que es un lirio precioso con una flor así de grande, que la planta es pequeña, pero la flor es grande, que lo que hace es ayudar a trabajar las sexualidades de la luz. Donde estamos trabajando para hacer emerger contenidos sexuales un poco oscuros, pero los estamos limpiando con esa misma flor, es decir, con la flor del lirio. Entonces estamos equilibrando. Y yo estoy intentando hacer así y estoy intentando encontrar la flor que sea la contraparte del hongo en concreto para poder hacerlo. I els fongs que treballen conjuntament amb els arbres, més que amb les plantes, Sí. no seria més la relació entre el fong i, per exemple, un pi o el fong i Sí. més com una planta? Sí, es un buen comentario porque además tengo algo hecho así en este sentido. Es decir, tengo una combinación que le llamo los 7 perdones. Los 7 perdones son las esencias de 5 árboles, 5 pinos catalanes. Solo falta el pi negre de l'Alt Pirineu, es lo único que me falta. Pero están asociados con 2 hongos, que son los pinetells que llaman aquí, que en otras partes llaman mollerix, que son los amarillos, que viven en simbiosis con estos pinos. Entonces, para mí ha sido quizás una mezcla la más potente que tengo, en el sentido de que ayuda a hacer salir todo lo que es del inconsciente, que es la culpa, que es muy potente, la hace salir, pero los pinos lo que hacen es liberar, porque ponen también esa capacidad de limpieza que tienen todos los pinos, ¿no? De limpiar la culpa. Entonces, la sacas, pero la limpias. Y es un equilibrio muy interesante, y eso seguramente intentaré que sea con otros. Pero claro, hay algunos hongos que solamente, estrictamente en simbiosis, pues tienen simbiosis con la farigola, con el romero, que igual en ese momento no me interesan esas plantas, tengo que ir buscando un poco más. Pero sí, es interesante. Claro, la simbiosis natural es la mejor, porque ya están físicamente enganchados, vamos a ponerlo en nivel energético, sí, sí. Y esta funciona muy bien, sí, sí, es buena idea. ¿Qué más? Jordi, acá Sí, decirte, ¿qué tal, Maru? hola, Hola. muchas gracias. Quiero preguntarte si será posible que llegue a Chile a través de Flores Sanadoras. Sí, bueno, eso ¿Sí? dependerá, tienen que decirlo ellos, seguro que Ya. sí, pero flores sanadoras, por ejemplo, lo que hacen es ya comprar, por ejemplo, el cuaderno botánico, ya lo compran directamente a la editorial, que también llega allí, y es la misma Ya. editorial, es de RBA, con lo cual, si a ellos les llega el cuaderno botánico a través de la editorial, les va a llegar también a Chile a través de este libro nuevo, El lenguaje de las plantas, les va a llegar a través de la editorial. O sea, no sufras, que seguro que estará. Muchas gracias. Venga, a ti, placer. Jordi, ¿Qué tal, Leticia? el libro está en Kindle, una maravilla para quien Ah, ya lo no tienes, ya. vive. Sí, maravilla.
Muy bien. Muchísimas Gracias a gracias. ti. Está bien que en brasileño ya también tenéis el libro. Muy bien. Sí, maravilla. Perfecto. Gracias, Leticia. Gracias a Chillo. ¿Alguien más que quiera comentar algo, preguntar? Y si no, ¿hay alguna cosa en el chat? ¿No? Pues bueno, ha sido un placer. De verdad, muchas gracias a todos los que estáis aquí, los que estáis allí, porque eso crea esa sinergia y esa estructura que va a fijar la información. Muchas gracias a todos, hermanos, conocidos, no conocidos. Placer. Gracias. Gracias a todos. Están por aquí. Gracias a ti, Jordi. Venga. Chao, gracias. Chao. Chao, gracias. Chao, Muchísimas hermano, gracias. Chao, chao, Jerry. Muchas gracias. Gracias, Jordi. Nos vemos Gracias. pronto. Gracias.